Noches. Voy a comenzar a hacer la presentación de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿listo? Entonces, pues la semana pasada habíamos quedado en la parte que comenzábamos a definir una idea que tuviéramos de investigación, ¿cierto? Esto lo habíamos definido que se hiciera en grupos de personas, en grupos de trabajo, preferiblemente, de 3 a 5 personas. Y estamos siguiendo la parte de la guía y los fundamentos de investigación que se presenta en la plataforma de Sayuna. Entonces, hoy vamos a explicar ciertos puntos específicos de lo que es el proyecto de investigación partiendo de un ejercicio y un ejemplo que yo les tengo diseñado para ustedes. Entonces, vamos a ir a actividades de proyecto, y ahí van a encontrar el material de formación, ¿cierto? En el material de formación ya van a encontrar la parte de fundamentos de investigación, que es la parte de la guía que se encuentra, el material de formación que se encuentra dispuesto para que ustedes comiencen a desarrollar ahí la parte de su guía. En la parte de su guía y la evidencia que van a presentar es la presentación, ¿cierto? No sé si estoy presentando, perdón, queridos, no estoy compartiendo, no. Voy a comenzar a compartir, perdón. Y ahora sí. Ahora sí, les estaba explicando, qué pena con ustedes, que en la plataforma Sayuna, pues encontramos la parte a mano izquierda, la parte de las actividades, la fase que nos encontramos y el material de formación. En ese material de formación se encuentra la parte de fundamentos de investigación. Al acceder ahí, pues van a encontrar las partes generales de lo que es la parte de investigación, que ya lo trabajamos, la introducción a esa investigación, porque es importante para nosotros investigar, para tener esos conocimientos básicos en ciencias y participar y tratar de resolver problemas que son importantes en el momento donde nosotros estemos trabajando, ¿cierto? La investigación es el eje fundamental para el desarrollo de competencias habilitadoras para las profesiones del futuro. Y acá ya habíamos visto por qué es importante investigar, por qué la investigación en el SENA. eh, y nos encontramos acá en el proyecto de investigación. Cada proyecto de investigación tiene un enfoque metodológico, dependiendo de cada uno de los objetivos y alcances del proyecto, y a continuación se da cada una de sus etapas y las acciones que comprende, ¿cierto? Entonces, las etapas de investigación se encuentra la primera parte, la preparación de la investigación, que la encontramos acá dispuesta. La preparación de la investigación. Se ha hecho una parte en la primera evidencia que ustedes dan del mapa mental. Se están tratando de limitar ese tema de investigación. Luego se comienza a hacer una revisión previa de esa información que hay relevante respecto a ese tema que nosotros tenemos, y después se hace la determinación de un diseño teórico respecto a ese tema que nosotros estamos trabajando y elaborando, para ahí sí comenzar a hacer la elaboración del proyecto de investigación. Luego viene una etapa que es la etapa de ejecución de la investigación, en donde lo que se hace es aplicar diferentes métodos que se encontraron dispuestos desde la anterior etapa de planeación para recolectar la información que se tiene como finalidad responder a una pregunta de investigación planteada.
Entonces ya en la primera fase nosotros nos hacemos una pregunta de investigación y en la segunda fase, con la recolección de información que nosotros tenemos, entonces comenzamos a responder esa pregunta de investigación que se tiene. Ya después, en la siguiente fase, ya hacemos el procesamiento de esa información. El fundamento es tratar o lograr esa integración entre y valoración de la información y se caracteriza por cuantificar, cualificar e interpretar el valor de esa información. Y por último se hace la redacción de informes. Esta es la última parte, en donde se dan las conclusiones, en donde se dan toda esa parte de documentos que hacen una presentación de lo que en realidad se investigó y qué conclusiones se tienen al respecto de la investigación. Entonces, hoy trabajamos el tema de investigación, la idea de investigación, por qué surge esa motivación del investigador a profundizar una temática específica o en la identificación de esas necesidades, problemas que se tienen. Yo voy a traer un ejemplo pequeño que nosotros tenemos respecto a esos problemas que se tienen y cómo abordarlos. El contexto social, bueno, en característica importante de estos temas de investigación e ideas de investigación formativa es que buscan brindar respuestas a necesidades específicas en el contexto social y productivo desde un componente técnico y tecnológico. Entonces, acá es en donde comenzamos a desarrollar esa parte de lo que es la investigación y esta es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy de determinar ya cuál es el problema identificado, cuál sería esa pregunta que nosotros queremos responder y comenzar a determinar esa problemática que nos dedicamos harto tiempo para luego identificar el árbol de problemas, el árbol de objetivos y así dar continuidad a nuestra investigación. Listo, yo por acá tengo un ejemplo respecto a esta parte y, y voy a permitirme presentarles acá una parte de lo que es el problema, ¿cierto? El problema que ustedes identificaron de pronto en ese mapa mental obedece a lo siguiente. Hay una sociedad, ¿cierto? Hay distintas personas que se encuentran en dispuestas en esa sociedad y esta es la definición de problema respecto a esa sociedad, a esa comunidad, a esas empresas que hay. Y es que hay una circunstancia o generalmente hay una situación concreta que está afectando los diferentes sectores de un entorno, ¿cierto? Entonces, acá podemos estar nosotros, ¿cierto? En esa sociedad y estamos identificando ciertas circunstancias que están afectándonos a nosotros. Entonces, también puede ser en la empresa, hay ciertas circunstancias que están afectándonos como empresa. En el gobierno también hay ciertas circunstancias que están afectando, pero nosotros tenemos que abordar una de esas circunstancias, ¿cierto? Dependiendo de lo que ustedes quieran profundizar. Entonces, dependiendo de esas circunstancias, nosotros comenzamos a identificar cuál es el problema. Entonces, identificamos el problema, ese problema requiere una solución y esa solución generalmente no se trata de manera independiente de tratar de solucionarla, sino que generalmente viene una co-creación de distintas personas para tratar de dar solución a ese problema específico que se tiene. Entonces nosotros acá comenzamos a tener ciertos problemas que nosotros tratamos de abordar desde nuestro proyecto formativo. Generalmente nos toca abordar otros proyectos para tratar de dar solución a esos problemas y ahí nosotros
tratamos de dar solución a esos inconvenientes. Una característica del problema es que yo puedo tener unas palabras detonantes de esos problemas y esas palabras detonantes siempre surgen con la parte de cosas que son negativas. Entonces, por eso acá tenemos una cara de una persona que está como enferma, una persona que está, y así podemos identificar las empresas o las circunstancias que tenemos, ¿no? Es una empresa que está teniendo disminución de ingresos, es una empresa o una sociedad que está enmarcada en la parte de la delincuencia común, la falta de seguridad. Y hay ciertas palabras que son detonantes para determinar esas problemáticas. Y esos problemas se generan de pronto en la dificultad, de pronto en la dificultad para hacer el transporte de un lado a otro, ¿cierto? De ciertos productos que nosotros queremos llevar a ciertos lados, ¿cierto? Entonces, esa palabra dificultad me puede generar un detonante de una problemática que se puede estar generando en nuestra organización, empresa o algo identificado, ¿cierto? Pero también hay otra palabra que puede ser detonante y es disminución, ¿cierto? Con la palabra disminución, de pronto puede venir otra idea de lo que se está viendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una empresa, en una organización, puedo identificar un problema como una disminución de ingresos que se tienen para la empresa. Eso sería un problema, ¿cierto? La disminución de ingresos prolongados que se tienen en la empresa. Otra dificultad sería la deficiencia en el proceso productivo o en el proceso de transporte de una materia prima a nivel interno de la empresa. ¿Sí? Esa deficiencia en el proceso de transporte, esa deficiencia en el proceso productivo se enmarca como un problema, ¿cierto? Porque es una circunstancia que está afectando a esa empresa, a esa sociedad y a esa y es algo que estamos identificando como algo malo. Entonces, esas palabras nos pueden detonar ciertas cosas y yo creo que ustedes tienen que hacer ese ejercicio mental de ir definiendo ese problema como con esas palabras negativas, ¿cierto? Como la dificultad en la parte de adquirir nuevos mercados, la dificultad que nosotros tenemos de atraer nuevos clientes, la dificultad que existe en la parte de adquirir nuevos productos, la dificultad o la deficiencia en el proceso logístico de enviar un producto de un lado de nuestra empresa, hacerlo llegar a nuestros clientes, podría haber una dificultad, una deficiencia, ¿cierto? Y esto nos suscitan ciertas cosas que ya ahorita las vamos a ver. Cada una de estas palabritas, deficiencia, dificultad, disminución, va a llevar a algo y es que nosotros vamos a identificar a este lado, al lado izquierdo, los problemas, pero al lado derecho vamos a identificar los objetivos, ¿sí? Entonces va a haber un árbol de objetivos que básicamente trata de lo siguiente. Los objetivos es básicamente tratar de cambiar esas palabras por el antónimo que se tienen en los problemas. Entonces, por ejemplo, en dificultad, el antónimo de dificultad sería la palabra facilidad, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros vemos acá, para dificultad, en el problema, en el árbol de problemas, sería una facilidad en el árbol de objetivos, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo acá, y es en la palabra disminución. La palabra disminución en el problema nos suscitaría un aumento en la parte del árbol de objetivos. Entonces vamos cambiando. Si el problema principal era dificultad, entonces en los objetivos vamos a dar facilidad a eso, ¿cierto? A esa dificultad de adquirir nuevos clientes,
nuevos mercados. Entonces, en el objetivo sería facilitar la consecución de nuevos mercados, ¿cierto? Nosotros no vamos a marcar como objetivo una dificultad, sino el antónimo que es la facilidad. Luego de la palabra disminución viene la palabra de aumento, ¿cierto? Aumentar. Entonces, si hay una disminución de ingresos, la palabra clave ahí sería en la parte de objetivos, dar un objetivo sería aumentar esos ingresos, ¿cierto? Si hay una deficiencia, entonces la palabra clave ahí sería, en la parte de objetivos, sería la suficiencia. ¿Eh? En alto peligro, por ejemplo, en la parte de problemas, entonces alto peligro en el transporte de productos mm, de la región Caribe a la región central de Colombia. Entonces, si hay un alto peligro, entonces nosotros no vamos a marcar como objetivo ese alto peligro porque ese es el problema. El objetivo que vamos a plantear acá en el árbol de objetivos es determinar una disminución del peligro, ¿cierto? Si hay un alto peligro, entonces disminuir ese peligro. Si hay un aumento de accidentalidad en una empresa, entonces para ese aumento de accidentalidad, nosotros nos vamos a proyectar en los objetivos, pues a disminuir esa accidentalidad. Si hay un desaprovechamiento en la empresa, que es esta parte de acá, desaprovechamiento en la empresa, entonces nosotros por acá nos vamos a enfocar es a aprovechar, ¿cierto? Si hay un desaprovechamiento de recursos empresariales, de activos claves en la organización, entonces nosotros vamos a proyectarnos y a marcar como objetivo el aprovechamiento de esos activos claves, el aprovechamiento de esos recursos claves que tenemos en la organización. Si hay una ineficiencia, entonces la parte sería a lo que nos vamos a conducir acá es a la parte de la eficiencia, ¿cierto? Si acá hay una parte de problemas, entonces en la parte positiva de eso vamos a colocar los objetivos. Pero hay otra característica importante ya en la parte de objetivos y es la siguiente, que nosotros comenzamos a reconocer los objetivos y a determinar un buen objetivo con estas características. Es de comenzar por un verbo en infinitivo y ese verbo debe ser terminado en ar, er o ir. ¿Listo? Entonces, acá ya comenzamos a ver esta parte de los objetivos y a comenzar a decir, listo, entonces si acá en los objetivos está facilidad, la parte del infinitivo de facilidad sería facilitar, ¿cierto? Le agregamos esta partecita, facilitar para que quede en infinitivo. La parte de la suficiencia entonces sería aumentar la suficiencia. Aumento, entonces al colocarla acá sería la parte de aumentar. Disminución del peligro, entonces disminuir el peligro. La disminución de accidentalidad, entonces vendría acá la parte de disminuir la accidentalidad, ¿cierto? Vamos colocando esa parte del infinitivo para que quede planteado como un verbo. Aprovechamiento, entonces aprovechar los recursos empresariales para aumentar los ingresos, ¿cierto? Y eficiencia, aumentar la eficiencia. ¿Listo? Entonces, a este lado están concebido palabras que hacen llorar, ¿cierto? Que son circunstancias que están afectando negativamente a la empresa, a nuestro entorno, a lo que ustedes hayan identificado allá como esa parte problemática. Y acá en la parte de objetivos, entonces ya comenzamos a determinar esa parte que es esa parte a la cual nos vamos a enfocar con el desarrollo del proyecto. Entonces, aumentar la eficiencia, aumentar el conocimiento, al aumentar los clientes,
si había una disminución de clientes en la parte problemática, va a haber en la parte de los objetivos aumentar los clientes. Y esa parte está concebida desde ese momento en el cual nosotros comenzamos a proyectar y a hacer ese proyecto formativo que ustedes están planteando desde la parte de ese árbol de problemas, ¿listo? Y que identificaron en la primera parte de la ideación de esas circunstancias que pueden estar sucediendo en cada una de sus organizaciones, en su sociedad, en la parte que identificaron próxima a ustedes, que pueden estar identificando. Como les decía, generalmente las palabras, ¿cierto?, que se manejan en los problemas son dificultad y todo eso, ¿sí? Y acá les coloco un problema, digamos, sencillo, ¿cierto? Que es leer esta parte, ¿cierto? Que es leer ese documento, ¿sí? Si nosotros intentamos leer ese documento, entonces ahí ya los estoy llevando a ustedes a una circunstancia que es problemática, ¿cierto? Está una circunstancia que está, está generando una dificultad en cada uno de ustedes, está afectándolos negativamente, ¿sí? Si yo les dijera, bueno, léanme qué es lo que dice acá, seguramente ustedes dirían, bueno, pero no sé qué es lo que dice ahí, no puedo interpretarlo, es difícil la interpretación de esas palabras. ¿Mm? Entonces ahí comenzamos a generar un problema, ¿cierto? Porque estamos identificando en este ejemplo sencillo de léame qué es lo que dice ahí, pues yo ya comienzo a decir, bueno, es una circunstancia que está afectándome, ¿cierto? Y si yo le dijera que de eso depende su salario de leerme esto, pues ahí le pararíamos un poquito pondríamos un poquito más de atención. Entonces, acá estoy colocando una dificultad para interpretar cierta simbología que se presenta ahí en ese problema concreto que estoy planteándoles. Sí, sí, mira que partimos de la dificultad de interpretación de ese documento que yo les estoy presentando ahí, ¿sí? Digamos, hace mucho tiempo se planteó este problema y de pronto una de las causas era que la interpretación, si yo escribí esto, ¿cierto? Yo tengo distinta simbología a la que ustedes, simbología en mis letras, en mis palabras, en mi código de escritura, a la que ustedes de pronto tienen. ¿Eh? Entonces ahí comenzamos a ver una causa, claro. Al yo tener una distinta simbología que la que ustedes tienen, pues ustedes van a interpretar de manera distinta lo que yo les estoy escribiendo. O no necesariamente eso, de pronto yo tengo una mala caligrafía, entonces es mala caligrafía de la persona que está escribiendo, ¿cierto? De pronto si lo llevamos a la parte de una fórmula médica que sucedía hace mucho tiempo, entonces podemos identificar que si esto es una fórmula médica, ¿por qué esa persona o ese médico escribió de esta manera? ¿Cierto? Entonces de pronto podemos decir que le tocaba, una causa es que ese médico tenía muchas personas que atender en el día, entonces le tocaba escribir de esta manera, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos identificar ciertas causas. Ahora, se ocurre eso, hablando de médicos, entonces, ¿qué pasaría si hay una mala interpretación de una fórmula médica? ¿Qué ocasionaría después? Entonces viene lo que puede ocasionar. Entonces puede ocasionar un mal diagnóstico, puede ocasionar, si es una fórmula médica, entonces que le hagan una mala dosis de ciertos medicamentos, ¿cierto? Una mala posología, y todo eso comienza a suscitar causas y efectos de ese problema. ¿Cómo se dio solución? Entonces, esa sería una pregunta por medio de la máquina de escribir, ¿cierto? Entonces, la máquina de escribir ya, si nosotros notamos, ya hay una parte simbólica que es apta para todos nosotros, ¿cierto? Entonces ya
sabemos que cierta simbología que hay como producto de escribir esto en la máquina de escribir, entonces ya tendríamos un código, tanto yo como ustedes, ¿sí? Y se dio solución por medio de esto, de la máquina de escribir, para que la persona que estuviera escribiendo y leyendo eso, ¿cierto? Entonces tuviera la misma interpretación, se manejara el mismo código para que la persona que leyera interpretara lo mismo que quería del mensaje que quería hacer el emisor, ¿cierto? Entonces vemos que para tener una buena respuesta, unos buenos objetivos de proyecto, tenemos que definir muy bien el problema. Y continuando con este ejercicio pequeño, entonces vamos a comenzar a identificar un problema que se generó hace mucho tiempo también. Entonces, acá nosotros ya tenemos y ya superamos esto por medio de la máquina de escribir. Nosotros ya superamos ciertas cosas, ya interpretamos, comenzamos a interpretar bien lo que se quería trabajar con la máquina de escribir, ¿cierto? El mensaje que quería hacer el emisor ya le estaba llegando bien a la persona que estaba recibiendo ese mensaje, pero los problemas se actualizan. Entonces ya acá se estaba interpretando bien esos textos, esos distintos textos, pero acá comienza a surgir otra problemática acá a nivel interno. Y la siguiente problemática es referente a la cantidad de información o datos o documentos que se comenzaron a generar por cuando nosotros eh, comenzamos a tener esta máquina de escribir. Esos documentos se comenzaron a generar muchos documentos y entonces ya no se tenía en dónde almacenarlos, en dónde reconocer qué documentos se habían escrito y reconocer la ubicación, reproducirlos nuevamente, hacerle cambios a esos textos. Y ahí surge una nueva posibilidad que es nosotros tener nuestros computadores personales y comenzar a desarrollar estos documentos con base a esa parte de comenzar a hacer esos documentos en esos computadores, pero inicia otra serie de problemas, ¿cierto? Y esa serie de problemas es que ya teníamos una capacidad de almacenamiento, ¿m? Capacidad limitada de almacenamiento, porque iniciamos a generar documentos de mejor calidad que los que se generaban con la máquina de escribir, pero en los computadores, y los computadores tenían cierta capacidad de almacenamiento que se fue llenando. ¿M? Y esa capacidad de almacenamiento comenzamos a hacerla, a almacenarla en el computador. Y ahí viene otra parte importante y era que eran unos computadores de un tamaño físico muy grande, ¿cierto? Y esos computadores de ese tamaño físico muy grande, pues no era fácil desplazarlos para compartir esa información que se estaba generando acá a nivel interno, pues no era, no era fácil, ¿cierto? Esta información para compartirla entre las personas que estaban en sus hogares, en sus empresas, no era fácil compartirla. Y también me comenzó a generar la otra problemática, la disponibilidad de esos equipos, ¿cierto? Yo recuerdo hace mucho tiempo, por ahí tal vez hace unos 30 años, era muy complicado tener un equipo en la casa, ¿cierto? Era muy costoso tener un equipo de cómputo. Entonces ahí ya comenzamos a ver otra dimensión de otro problema y nos comenzamos a identificar con ese problema. Y es que es una situación concreta que comienza a afectar los diferentes sectores del entorno. En ese momento
Ya se había solucionado ese problema de interpretación y de manejar un solo código estandarizado en el alfabeto de la máquina de escribir, pero se inició a generar un problema de almacenamiento de esa información, de esa cantidad de información, de datos grandes que se tenían, porque había un tamaño físico de los computadores, eran grandes y una disponibilidad corta de las personas para tener esos computadores porque los costos eran muy altos. Entonces acá hay una situación concreta que comienza a afectar a esas personas en ese momento. Y esa situación concreta era ese deficiente intercambio de información, ¿cierto? Que se tenía entre los distintos equipos de cómputo. Esa era la circunstancia, esa era la problemática que se estaba abordando ahí. Hay un deficiente intercambio de información. Miren la primera palabra que tenemos acá, es deficiente, ¿cierto? Es una palabra negativa, es una palabra que, que evoca decir, bueno, pero ¿qué está sucediendo ahí? Hay una deficiente intercambio de información entre los distintos equipos de cómputo. Ese es el problema central que se tiene acá, ¿sí? No podíamos intercambiar esa información entre los distintos equipos, pero entonces nosotros comenzamos a hacer ciertas cosas. Entonces, ¿por qué hay ese deficiente intercambio de información entre distintos equipos de cómputo? ¿Por qué sería? Porque hay un cambio de tecnología, ¿cierto? Nosotros pasamos, entonces esta es una causa, ¿cierto? Esta causa, causa uno, es el cambio de tecnología. Pasamos de una tecnología de máquina de escribir a una tecnología de equipos de cómputo, eh, computadores de mesa, que sí podíamos intercambiar cierta información, pero era deficiente ese intercambio de información. ¿Qué ocasionó acá? ¿Qué tuvo ocasión acá? Que el almacenamiento de información se daba en equipos específicos, ¿cierto? Entonces, solo en la empresa, porque como era poca la disponibilidad de los equipos de cómputo y se había cambiado de tecnología de la máquina de escribir al computador, todos tenían una máquina de escribir, pero el computador no lo tenían todos. Y entonces ocasionó ese almacenamiento de información en equipos específicos. Entonces solo estaba en el equipo de la empresa, solo estaba en el equipo de la casa de la persona que era pudiente y de pronto tenía acceso a esos equipos de cómputo, pero no estaba en el resto de equipos. Listo, eso por un lado. Pero veamos otra causa de ese deficiente intercambio de información. Eran los virus, ¿cierto? Entonces comenzamos a encontrar que había una cantidad de virus terrible y entonces nos daba miedo prestar información de pronto con discos de media, bueno, de memorias en su momento, porque por esos virus. Entonces, ¿qué me ocasionaron esos virus? El deficiente intercambio de información. ¿Y qué me ocasionaron acá? ¿Qué efectos tuvo? Pérdidas de archivos. Entonces, al tener los virus, ¿cierto? Al pasarlos, hacer ese intercambio de información, se me perdían los archivos. Entonces, ya me los ocultaba el virus, ya no los podía abrir esos archivos. Y otra cosa que me ocasionó acá fue daños en hardware, ¿sí? Entonces los troyanos, los famosos troyanos, comenzaron a dañar los equipos de cómputo y todo esto. ¿Qué otras causas? ¿Por qué por qué hubo deficiente intercambio de información? Por el difícil movimiento de los equipos. Los equipos eran muy grandes, ¿m? Muy grandes. Y de pronto si estaba en la empresa, pues era difícil llevarlo a la casa, ¿cierto? Si de pronto estaba en la casa, era difícil llevarlo a otra casa para trabajar con esa información, porque solo estaba ahí en ese equipo esa información. Esto ocasionó, esto que ocasionó almacenamiento en equipos específicos, nuevamente, y tenaz si se dañaba ese equipo. Pero otra causa de ese deficiente intercambio de información fue
la parte de limitado almacenamiento de información. Entonces, inició a mejorar la calidad de esos archivos, esos documentos. Comenzamos a copiar ahí fotos, hay videos, y se comenzó a llenar esa memoria de ese computador. ¿Sí? ¿Eso que ocasionó? Que nosotros acá tuviéramos una pérdida de información, porque es lo mismo que sucede actualmente con los celulares, que nosotros comenzamos a sacar fotos, a compartir archivos, a compartir documentos en el mismo celular, y llega el momento en donde el celular pues queda lleno. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues tratamos de borrar información que en realidad no necesitamos, pero de pronto ahí en ese proceso de tratar de eliminar esa información, pues se nos va información que era relevante y que nos interesaba a nosotros. ¿Sí? Entonces ahí hubo pérdida de información. ¿Listo? Este es un pequeño ejemplo de un árbol de problemas que se determinó, y ese árbol de problemas ocasionó un almacenamiento de información en equipos específicos, daños en hardware, daños en software. Ese deficiente intercambio de información también ocasionó pérdida de información. Y veamos que todas las palabras, eh, la mayoría de palabras que están acá son palabras negativas: daños, almacenamiento en equipos específicos, pérdidas, pérdida de información, pérdida de archivos, virus, difícil movimiento, limitado almacenamiento, ¿cierto? Esas son las palabras que pueden llegar a suscitarse en unos problemas, en un árbol de problemas. ¿Listo? Y acá es la segunda parte, que cómo podemos, y es hacernos esta pregunta, bueno, ¿cómo podemos mejorar el intercambio de información almacenada entre distintos computadores? ¿Cierto? Eh, Requiere una solución. Esa es la pregunta que debemos hacernos en el proyecto. Entonces, si tenemos un problema, requiere una solución. Generalmente esa solución necesitamos ser capaces de co-crearla, es decir, tomar el conocimiento de otras personas para tratar de dar solución a esos problemas. Y acá comienzan a surgir ciertas, eh, ciertas soluciones que se presentan, ¿cierto? Entonces, como el problema era el difícil intercambio de información, entonces comenzaron a trabajar las empresas, bueno, entonces, en cómo comparto esa información que nosotros tenemos. Y esto, pues, utilicemos disquetes, ¿sí? Pero como les digo, la información comenzó a crecer tanto, esa información comenzó a crecer tanto, a ser de mejor calidad. Entonces dijeron, bueno, nos quedamos limitados con la parte del disco de 3,5. También era un poco de virus tenaz el compartir esta información. Entonces llegaron y dijeron las empresas, bueno, diseñemos otra solución, y son los CDs. Entonces, hay una mayor cantidad de información que se puede compartir por medio de los CDs. Eh, los virus son más difíciles de que se propaguen por medio del disco del CD, porque ya las personas no van a pasar virus. Va a ser más difícil de que se vengan los virus y nosotros copiemos virus, pero sigue creciendo esa cantidad de información, esa calidad de información, y entonces nosotros comenzamos a decir, bueno, pero necesitamos dar solución a eso. Se dio solución por medio de la memoria USB, ¿cierto? Ya ese limitado almacenamiento que se tenía ya aumenta totalmente ese almacenamiento, pero también se inician a intercambiar ahí la parte de los virus en las memorias USB. Ya teníamos memorias USB de 1 GB, 2 GB, 5 GB, ¿cierto? Pero también se inician a pasar los virus. Y acá, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, ya comienzan a haber cambios, y entonces ya hay una parte de la industria
de comunicaciones que inicia a dirigir y a llegar a masificar la parte del Internet, ¿cierto? Y entonces ese cambio suscita que cambiemos de la parte del almacenamiento limitado y aumentemos, demos una mejor solución, y esa solución viene por medio de trabajar de manera colaborativa. Entonces, ya no solo intercambio la información, ya no solo tengo la información ahí en una memoria USB, sino que la tengo en la nube y puedo modificar un archivo y puedo modificar esa información en tiempo real con distintas personas trabajando en un documento. Entonces decimos, ese cambio de Internet, ese cambio en plataformas, esos nuevos programas, esos nuevos software que se comienzan a manejar, nos comienzan a suscitar esa necesidad de trabajar colaborativamente. Y acá surge el Google Drive, un ejemplo de ese trabajo colaborativo que se comienza a desarrollar allí en esta parte de esa solución a ese problema específico, ¿cierto? Entonces, fíjense, queridos aprendices, que se trata de dar solución a esas problemáticas que se tienen, y es por medio de esa identificación de un árbol de problemas, de cuáles son las causas de ese problema, cuáles son esas Noche, no estoy consecuencias de esa escuchando problemática. nada. Pero, a ver, ahí me escuchan, ahí acá me registra que sí, sí se escucha, perdón. No sé si haya esa problemática, ese problema, que diga. ¿Sí se está escuchando? Perdón. Yo voy a acercar acá más el micrófono para ver si se escucha. Sigue escuchando entrecortado, se va y Ah, se y escucha y vuelve, se va así. y vuelve. Ya, espérame un momento. Ahí ya me escuchan, perdón. Yo ahí acerqué un poquito más. Voy a ver si acá me está registrando bien la parte del audio en la transcripción. De pronto verificar si ahí se escucha mejor. ¿Listo? Listo, acá yo acerqué el micrófono para ver si se escucha mejor y comenzar a determinar esa mejora ahí, ¿cierto? Listo. Acá ya es una parte acercándolo a su tecnólogo. Y, Disculpe, no se ve nada. Ya no perdón, se ve en la diapositiva. No está compartiendo pantalla. sí, señora, ya estoy compartiendo. No sé si sea, sí, yo creo que de pronto es de forma personal, porque creo que ahí se está compartiendo. Sí, 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 señor, sí, Sí, señor, se escucha perfectamente. sí, sí, de pronto ya es de un evento aislado, de pronto de la compañera del aprendiz que no permite. Igual ahí queda la grabación, yo después les comparto a ustedes la grabación y la transcripción para que de pronto lo vean, ¿sí? Acá quise traer una parte de un ejemplo y el concepto que ustedes, que se maneja, de pronto uno de tantos conceptos que se manejan en la parte de logística. ¿Qué es logística, cierto? Y encontré uno que es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados
y la información relacionada con ellos desde el punto de origen hasta el punto de consumo en donde el propósito es satisfacer los requerimientos del cliente. Entonces vamos a desglosar esa parte de ese concepto y vamos a ver la cantidad de problemas que me pueden suscitar alrededor de esa parte logística, ¿cierto? Y de pronto puede servir para alguna persona que no haya de pronto identificado una temática, pues que la identifique, ¿cierto? Entonces tenemos un producto, nosotros tenemos una cadena de valor, estoy haciendo mi producto, ¿cierto? De pronto acá tengo esa propuesta de valor que yo tengo para ofrecerla a un cliente. Ese cliente puede estar acá, a este lado, ¿cierto? Entonces, ese producto me tiene que llegar con ciertas condiciones de calidad, ¿cierto? Ciertas expectativas tiene este cliente con con que llegue ese producto acá con ciertas condiciones de calidad, ¿cierto? Que le fueran referenciadas desde el momento que hizo su compra, ¿cierto? De pronto una compra online, de pronto utilizó cierta plataforma para que le llegue ese producto en ciertas condiciones de calidad y cierto número de productos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en este traslado, ¿sí? En este traslado ocurren muchas cosas. Para yo intentar hacer llegar ese producto acá a nuestros clientes, ¿cierto? Comienzo a planificar, ¿cierto? Entonces vemos esta primera palabra de acá, ¿cierto? Dice que es el proceso de planificar. Entonces yo comienzo a planear, digo, bueno, si este producto tiene cierto peso, entonces puedo llevarlo de forma terrestre, ¿cierto? La llegada allí se puede determinar de cierta manera en avión de pronto o de manera fluvial y comienzo a identificar ciertas cosas. Acá dice que es el proceso para planificar, implementar eso planeado, ¿m? De la forma en la cual yo quiero hacer llegar ese producto a mi cliente y controlar el flujo eficientemente, ¿cierto? Eficientemente ese flujo de materias primas. Entonces acá, para hacer esta propuesta de valor y disponerla de esta forma, yo tengo que tener ciertas materias primas, ¿cierto? Entonces acá tengo materia de prima uno, ¿m? Sería eso. Otra materia prima sería esta parte del regalito, ¿cierto? Que yo identifico como propuesta de valor. Y otra parte, tres, tres, sería esta parte de acá, ¿no? De esta parte de las cinticas que tiene alrededor, ¿cierto? Entonces, ahí me comienza a hablar de esas materias primas. Es también ese flujo eficiente, no solo del producto terminado, que sería este, ¿cierto? Sino también de esa materia prima que es necesaria para producir, para hacer ese producto terminado, ¿cierto? Entonces me habla de el flujo de materias primas, productos en curso, ¿cierto? Y productos terminados y la información relacionada entre ellos. ¿Cierto? Cuando yo comienzo a ver y comienzo a identificar esto, la forma en la cual yo voy a planear, a implementar eso planeado de cómo yo hago llegar este producto a mi cliente acá, entonces esto me comienza desde la misma planeación, desde la misma etapa de planeación. Entonces comienzo a identificar cierta información. Entonces, digamos, si lo vamos a transportar de manera terrestre, entonces, ¿cuál es el producto? ¿Qué cantidad salió de de este punto de origen? ¿Cierto? Porque este sería el punto de origen hasta
el punto de consumo o del cliente, que sería el otro punto. ¿Qué información tenemos acá? Entonces, la cantidad de productos, la calidad del producto que salió, quién lo llevó, ¿cierto? ¿Quién estaba conduciendo? En qué, en qué momento salió, cuánto salió, qué calidad llevaba, cómo lo estivo, ¿cierto? Y me inicia a generar una serie de información acá en donde yo puedo hacerle la trazabilidad y hacer el seguimiento de ese producto en el momento que salió, ¿cierto? Que salió de allí para ser llevado a mi cliente de alguna manera, ¿cierto? Entonces acá hay mucha información y hay mucha parte problemática que puede surgir, ¿cierto? Que acá de pronto me llegue el producto, este producto en condiciones de calidad que no era la esperada por el cliente, ¿cierto? Entonces, ahí me puede suscitar una, una investigación en torno a cuáles son las características de ese proceso logístico para un tipo de producto específico, ¿cierto? Para que no, para productos perecederos, por ejemplo, ¿cierto? Para que lleguen, digamos, productos de, de la región pacífica, ¿cierto? O de lugares cálidos al interior y en ese proceso no se me maduren, digamos, plátanos o lo que sea, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí podemos comenzar a ver cuál es nuestro entorno, ¿cierto? Y comenzar a decir, bueno, cuál sería el proceso logístico óptimo para ese requerimiento, ¿cierto? Si acá eh, tenemos tecnologías emergentes como se escucha mucho de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo uso la inteligencia artificial para gestionarme este análisis y de pronto hacer ese modelado de cuál es el proceso o el tiempo estimado en el cual se debe llegar, ¿cierto? Del origen al punto en donde se requiere, ¿cierto? De pronto, en tecnologías nuevas, alguien puede decir, bueno, pero a nivel interno yo requiero hacer la verificación de cuál es la cantidad de productos que están en el almacén, pero es que yo no quiero hacerlo de manera visual como se ha venido manejando, sino que es que quiero saber cómo es el proceso de reconocimiento con códigos de barra, ¿cierto? O avanzar un poquito más en la parte de lo que es la tecnología RFID, ¿sí? Para el reconocimiento de tags y hacer un inventario continuo en tiempo real de todos los productos que se tienen. También puedo decir, bueno, pero ¿cómo puedo integrar a este proceso logístico la parte de el manejo de drones, ¿cierto? Esto que está en boga y de pronto, ¿cómo puedo integrar esa parte del manejo de esos drones para la distribución o para mejorar ciertos procesos de la organización? O de pronto puedo decir, bueno, ¿qué software me pueden estar manejando y gestionando esa parte de esa información y esa planeación en la parte logística? ¿Sí? Porque está ineficiente el proceso logístico en alguna empresa y entonces cómo lo puedo volver más eficiente ese proceso logístico. Y ahí podemos abordar muchas circunstancias solo de este concepto, ¿cierto? Solo de este concepto y comenzar a hacer un proceso de ideación en el cual si ustedes no han identificado una problemática, podemos comenzar a identificar una problemática. Entonces, ¿cómo mejorar, digamos, podría ser una problemática, cómo mejorar el proceso productivo
o el proceso logístico por medio de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos a abordar esa temática, tratamos de dar solución y seguramente muchas personas ya están trabajando a nivel nacional e internacional en esta parte y comenzamos a ver esos autores, a recolectar esa información y a tratar de dar solución por medio de la parte de investigación en eso. ¿Sí? Esta es solo la primera parte. Hoy quería abordar esa parte de la identificación de ese problema, ¿sí? Y comenzar a suscitar esa parte de, si hay un problema central, entonces cómo o cuáles son las causas de ese problema central, como lo hicimos en la primera parte. ¿Listo? Eh, como lo hicimos en la primera parte, identificar todo esto, estos problemas que se identificaban en el deficiente intercambio de la información entre distintos equipos de cómputo. ¿Mm? Fuimos viendo por qué se producía ese deficiente intercambio de información y ese cambio de tecnología, por ese cambio de tecnología que suscitaba ese deficiente intercambio de información, por los virus que hacían ese deficiente, que ocasionaban ese deficiente intercambio de información, por ese difícil movimiento de equipos, por ese limitado almacenamiento de información. Y digamos, esa parte central, esta parte central de acá, ¿m? Esa parte central de acá, es la que a nosotros nos comienzan a pedir allí en la parte de las evidencias que tenemos que comenzar a subir hoy, que vamos a comenzar a subir. Entonces acá ya en el formato, si vamos al formato, ya nosotros comenzamos a ver ese problema identificado. ¿Cuál es ese problema? ¿Sí? Siempre que identifiquen ese problema se identifica con esa parte de esas palabras que son negativas, que son detonantes, ¿cierto? Que son deficiencia, que es alta peligrosidad, disminución en seguridad, disminución en ingresos, eh, 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 desaprovechamiento de recursos, eh, subida en tiempos de entrega de ciertos productos, ¿cierto? Comenzar a ver cuál es ese problema identificado y dependiendo de ese problema, pues ya comenzamos a generar la pregunta de investigación y generar y comenzar a dar solución a esta parte de esa propuesta de investigación que se requiere. Hoy solo abordamos el problema, ¿cierto? Cómo identificar esas problemáticas. Y en la siguiente formación, entonces, ya vamos a comenzar a indagar ya esta parte de lo que son las causas y los efectos para que nos generen ya la parte de los objetivos del problema del proyecto formativo. ¿Listo? Entonces, hoy, ya que quede definido ese problema que ustedes identificaron, y dependiendo de ese problema ya vamos a buscar cuál es la pregunta, ¿sí? Parte importante del problema se detona con esas palabras que son negativas, generalmente. ¿Listo? Y de acá de este problema se ve solo una partecita, pero el problema, el definir bien el problema, es el eje fundamental, es el 80-90% de todo el proyecto, es identificar bien ese problema. Si lo tenemos identificado bien, el problema entonces nos va a generar una pregunta de investigación buena, nos va a comenzar a identificar, bueno, cuál es la población o conjunto de elementos objetivo de investigación y de ahí vendrá seguramente mejor el objetivo general, objetivos específicos y todo esto. ¿Listo? Preguntas que se tengan. Hoy solo problema identificado, identificar un problema y describirlo. Buenas noches, profe. Buenas noches.
Esa plataforma que usted tiene ahí, ¿nos las puede compartir? ¿Cuál? Perdón. El que tiene como de Excel ahí. Ah, el Excel. Sí, ese se encuentra en la plataforma en Sayuna, ¿cierto? Ah, es que no. Ahí, sí, señor. Sí, señor. Mm, Ya le muestro la ruta Ah, listo. en donde se encuentra y para que ustedes puedan descargar esa parte de ese. Sí, pero yo les puedo enviar este Excel que fue el descargado por Sayuna, pero sí, yo se los envío al WhatsApp. ¿Listo? Yo se los envío ahí Ah, ese listo, esquema listo. para que lo tengan. Entonces, En todo caso. este, tenemos pendiente es el mapa mental y la Ujú. segunda evidencia es la que está explicando. Sí, son solo esas dos evidencias. ¿Sí? Son solo esas dos evidencias. El mapa mental y esta evidencia que es el formato de propuesta de investigación, en donde Ah, listo. identificamos un problema de identificación, de investigación y comenzamos a abordarlo ahí dando solución en ese formato. ¿Listo? Ah, bueno, muchísimas gracias. Eh, Como que no me está dejando cargar esto, pero se me sacó. Algunas veces ocurre eso con Sayuna. Sí, no me está dejando cargar. Yo ya lo envío al WhatsApp y eso es esto es descargado de Sayuna. Allá van a encontrar todo esto, pero no me dejó cargar nuevamente. Yo ya ahorita lo envío ahí al, al qué. Ah, bueno, ahí ya ingresó. Sí. Pero yo lo envío ese documentico, ese Excel, al WhatsApp para que ustedes lo vean, esa parte de ese, de ese Excel. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como compromiso ya les envío al, a su WhatsApp. Profe, Eh, otra eh, pregunta. sí, señor. ¿Estos trabajos llevan introducción, conclusión o Eh, eh, solamente Solamente, digamos, la parte del árbol del mapa mapa mental, mental? solo escribir su nombre y ya subirlo ahí tal cual como estaba el formato. ¿Sí? No llevan introducción ni nada de eso. ¿No? Solo Ah, es el mapa mental y ya. Sí, de pronto si trabajo con otras personas, pues el nombre de los integrantes, pero de manera individual tienen que subirlo. Y solo este formato de propuesta. No tiene que llevar introducción ni nada de eso, sino solo exclusivamente ese formato diligenciado. gracias. Sí, señor. ¿Listo? Entonces yo ahorita les envío estos dos formatos. Otra preguntita que tengan, lo damos por terminada la No, exposición. señor, yo no tengo. Bueno, muchas gracias. Entonces,
Ya les envío esos dos documenticos para las personas que no tienen el documento uno del mapa mental y este otro que son las dos evidencias que se deben presentar para esta parte de investigación. ¿Listo? Bueno, Gracias, profesor. Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego.